La palabra de Dios, Juan, capítulo 11, versículo 25 hasta 26. Vamos a leer intercalado. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Vamos a decir dos veces: Dios tiene autoridad eterna. Dos veces. Dios tiene autoridad eterna. Dios tiene autoridad eterna. Así es, Dios tiene autoridad eterna. Esa autoridad es por toda la eternidad. Cuando hablamos sobre el poder y la autoridad, aunque tiene el mismo significado, cuando hablamos sobre la autoridad está hablando sobre ese derecho de rey. Por eso para Dios tiene ese derecho por toda la eternidad, pero todo aquel que niega y todo aquel que no hay nadie que pueda tomar y negar esa autoridad. Por eso Él es aquel quien tiene esa autoridad por toda la eternidad. Él también tiene la autoridad para poder vivir y también para volver, y también para morir. Él también tiene la autoridad de poder dar vida y quitar la vida. Tiene también la autoridad de perder y de ganar. También tiene la autoridad de olvidar y volver a recordar. Por eso, si Dios nos niega a nosotros, si se olvida de nosotros, entonces nosotros vamos a estar en la perdición. Pero si Él tiene esa autoridad, si Él tiene esa autoridad de dar vida, y si no nos da a nosotros esa vida, entonces, y tampoco si no nos busca a nosotros, ¿qué nos pasará a nosotros? Es por eso es que nosotros confesamos, y así es como nosotros tenemos que dar gracias por esa autoridad eterna de Dios. Ustedes y yo pertenecemos en Él, nosotros confesamos esto y nosotros somos hijos de Dios. Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. En el día de hoy, los cristianos, cuando les pregunta quién es Jesús, no hay ninguno que pueda responder correctamente, pero tenemos que saberlo. ¿Qué fue lo que Él dijo? Yo soy la resurrección. ¿Qué es? Es lo mismo que decir yo soy la verdad. Él es la resurrección. Jesús es la resurrección. Él no es la muerte, sino la resurrección. Por eso, entonces, ¿cuál es la ley de la muerte? ¿Qué fue lo que nos dice en Romanos 8:2? Que nosotros somos libres de la ley del pecado y la muerte. Cuando nosotros hablamos sobre el pecado y la muerte, cuando habla sobre el pecado, hace referencia a la injusticia del hombre, y cuando habla sobre la ley de la muerte, se hace referencia a la ley. Por eso, entonces algunas personas malinterpretan que la ley de la muerte habla sobre el pecado, y es por eso que les estoy aclarando esto. Cuando habla sobre la ley de la muerte y del pecado que nos hace libre de esto, cuando habla sobre el pecado está hablando sobre la injusticia, y cuando habla sobre la ley de la muerte está hablando sobre la ley. Por eso nos ha tomado a nosotros de la injusticia y de la ley. Por eso la ley está hablando sobre la muerte. Pero entonces el que nos hace libre de esto, ¿qué es? Que a través de la ley no puede salvar a las personas porque trae la muerte. Por eso la ley es la ley de la muerte, porque no puede salvar a las personas. Pero Jesús es la resurrección. Por eso nosotros no hablamos que la ley es la verdad. La muerte no puede ser la verdad. La resurrección es la verdad. Jesús es la verdad. Por eso, aquellos que pueden salvar la ley de la muerte es la resurrección. La resurrección no puede ser oprimida por la ley de la muerte.
Y aquel que puede vencer la redención de pecados solamente son aquellos que tienen la resurrección, aquellos que son justos. Por eso, la resurrección puede vencer el pecado y la ley de la muerte. Por eso Jesús es justo. Él es justo. Pero entonces, tenemos que entender con exactitud cuando habla que es justo. Si vemos al hombre, luego de Adán, no hay ninguno que sea justo. El hombre tiene el espíritu y así él puede tener esa comunión con Dios. Y a Israel y también era esa creación que tenía esa comunión con Dios, pero el hombre al cometer el pecado, él se convierte en injusto. Por eso dice, no hay ninguno que sea justo, no hay ningún hombre que sea justo. Pero Jesús vino entre nosotros y el hecho de que nosotros pues enfatizamos de que Él es hijo de hombre, ¿qué es? El hecho de que nosotros estamos enfatizando que es hijo de hombre es porque nosotros estamos enfatizando que Él es justo, que no hay ninguno entre los hombres que sea justo, porque nosotros somos pecadores, pero el hecho de que nosotros estamos confesando y enfatizando que Él es hijo de hombre es porque es justo. Pero entonces, ¿quién es el hijo de hombre? No hay ningún justo en esta tierra, solo luego de que a Él ha subido al cielo. Ahora nosotros no podemos ver ninguno en esta tierra, justo que sea en esta tierra. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo? Es aquel que no muere. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, podemos encontrar la palabra, las personas que son justos, pues constantemente. Pero cuando habla sobre esto, están hablando sobre esas personas que desean ser justos. Pero cuando habla sobre Jesús que es justo, no estamos hablando de estas personas que son justos, sino que aquel es el único que es justo. Cuando habla que no hay ninguno que sea justo, no habla sobre esas personas del Antiguo Testamento que son justos. Pero entonces no puede pensar, si Jesús es justo, entonces ¿quiénes son las personas que son justos en el Antiguo Testamento? Cuando habla sobre el Antiguo Testamento, están hablando sobre esas personas que desean ser justos. Esas personas, esos creyentes que desean justos, pero solamente el único que es justo es el Hijo del Hombre. Por eso, el hecho de que nosotros decimos que Jesús es hijo de hombre, es que estamos enfatizando de que Él es justo, que solamente Él es único que sea justo. Pero entonces, ¿quién es el justo? Aquel es el justo, es aquel que no muere. Vamos a decir dos veces, el justo no muere, el justo no muere, el justo no muere. Así es. Cuando decimos quién es el justo, ¿quién Él es justo? Es aquel que es único que es justo, aquel que no muere. Pero cuando hablan sobre los justos, cuando hablan sobre nosotros como creyentes, está hablando sobre las personas que realizan esa justicia. Por eso, entonces, cuando dice que el justo es aquel que, pues, es aquel que muere, no significa que él vaya a ser matado por otras personas, sino que él tiene esa autoridad para tomar la vida y para votar y abandonar la vida. Y esto es algo que fue dado a través del mandamiento del Padre, como nos dice en Juan 10, 17 hasta 18. Por eso, no hay ninguno que vaya a tomar la vida de Cristo, sino Él tiene esa autoridad para poder abandonarla y volverla a tomar. Por eso, el justo no fracasará. Dice que el justo no morirá, no fracasará. Cuando uno dice que no fracasará, entonces uno va a pensar, el justo pues no va a fracasar en el negocio y pues podrán malinterpretar si uno usa la palabra fracaso. Entonces por eso uno debe cambiar esa palabra por muerte, que el justo nunca morirá. Por eso el único que no muere solamente es uno,
es Jesucristo. Por eso, entonces, nosotros, ¿cómo podremos entrar a la vida eterna? Como nosotros no tenemos ninguna justicia, con la justicia nuestra no vamos a poder entrar al reino de los cielos, sino que nosotros al creer a través de ese mérito de Cristo, nosotros al ser unidos a Cristo, nosotros a través del bautismo, ahora nos unimos a Él. Ahora nosotros al entrar en el agua, nosotros abandonamos nuestro viejo ser y ahora subimos con Cristo, o sea, nos unimos con Cristo. Esta es una experiencia y una confesión más certera dentro de nuestra fe. Por eso nosotros al unirnos a Cristo, nosotros ahora nos revestimos de Cristo. Por eso el bautismo es, ¿qué es? Es revestirnos, es morir con Cristo y volver a nacer con Cristo. Es experimentar junto con Cristo. Pero en el día de hoy las personas que menosprecian el bautismo, ¿qué son? Son incrédulos. ¿Por qué? Porque nosotros a través de Cristo nos hemos unido a Cristo. Por eso ahora nosotros, como nos hemos revestidos de Cristo, ahora nosotros somos personas que hemos sido justificadas a través de esa fe, a través de ese mérito de Cristo. Pero Cristo desde su origen es justo, pero nosotros en nuestro origen éramos hijos de la ira, pero ahora al creer nosotros somos justificados. Vamos a decir todos juntos. Nosotros a través de la fe, a que nosotros creemos, no creemos en Cristo para poder que nuestros negocios van a ir bien, sino es creer que nosotros, es creer y revestirnos de los méritos de Cristo para que así nosotros seamos justificados. Aquellos que creen como son aceptados por Dios, entonces así es como nosotros podemos vencer esa muerte. Es por esto, por a través de nuestra fe, nosotros tenemos esa fe y así podemos volver a nacer. Vamos a decir todos juntos, Jesús es justo. Nosotros, a través de la fe, somos justificados y vivimos por toda la eternidad. Esto es, por eso, el hecho de que el Señor es hijo de hombre es enfatizar de que Él ha venido como justo, que Él se ha manifestado como justo y nosotros a través de su fe somos justificados. Por eso, Cristo como es justo, Él no muere, el justo no muere. Por eso nosotros como somos justificados a través de la fe, nosotros de la misma forma a través de la fe no morimos, no fracasamos. A través de esa resurrección de Cristo. Yo en la madrugada vi un especial en la televisión donde las personas discutían acerca de la resurrección y había el anfitrión del programa pues le preguntaba a algunos líderes religiosos acerca del significado del día de la resurrección. Había una monja pues católica y uno de los pastores muy famosos, pero la verdad cuando veía esto pues me entristeció mucho al ver este programa. ¿Por qué? Porque cuando le preguntaba acerca pues a la monja acerca de la pues resurrección, ¿cuál es el significado del día de la resurrección? Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Nosotros creemos en la resurrección, pero no es algo histórico, sino es un concepto, es algo conceptual. Pues no estoy segura si las personas que ven pues esto, los incrédulos al ver esto, pues podrán pues pasar a un lado. Pero entonces la resurrección de Cristo es algo histórico, no es algo conceptual, no es algo conceptual. Si nosotros decimos que es algo conceptual, entonces solamente significa que solamente es algo espiritual, que es algo mente abstracto, como si fuera un mito. Pero queridos hermanos, nuestra fe no es esto, sino es creer en una realidad, esa resurrección de Cristo. Pero luego vuelve a preguntar la misma pregunta pues a ese pastor pues famoso. Pues le dice, la resurrección para el cristianismo es algo muy absoluto. ¿Usted qué cree acerca de esto? Pero entonces, ¿qué fue lo que respondió ese pastor muy famoso? Así es. Nosotros creemos acerca de la resurrección. Así es, nosotros creemos acerca de la resurrección.
Pero en cambio de enfatizar que acerca de la resurrección, de que uno cree que la resurrección dice, es como si uno pues tiene que creer eso. Pero entonces comenzó a enfatizar a la resurrección como si fuera un cambio social, como si fuera un movimiento que uno tiene que tener. Queridos hermanos, la resurrección es algo verdadero, es una historia verdadera, es una realidad, es una realidad. No es algo abstracto, no es algo conceptual, sino que es algo histórico, es algo histórico. Cuando se convierte en algo histórico, es una realidad, es algo que no podemos negar. Cuando nosotros hablamos sobre la resurrección, no es algo que nosotros decimos muy meramente pensando en un tipo de ilusión, un tipo de algo. Queridos hermanos, la resurrección es algo histórico, es una verdad histórica. Ahora nosotros vamos a ver a la Biblia acerca sobre esta realidad. Vamos a leer todos juntos Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Vamos a mirar esto y a través de la Biblia. Si vemos en Hechos 1, desde el 1 hasta el 2, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido hacia arriba, desde que haber dado mandamiento en el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Luego, versículo 3, quienes también después que haber padecido se presentó vivo en muchas pruebas inducibles, apareció durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando habla sobre Teófilo, esto es una carta, fue escrita a Teófilo. Pero entonces esta carta que pues escribió antemano habla sobre esa carta que fue pues esa vida en el cual habla de la vida pública desde el nacimiento de Jesús hasta que murió. Y ahora esta segunda carta habla sobre luego de lo que ocurrió, luego que ascendió al cielo. Si vemos el versículo 4 y 5 y estamos juntos, les mando que no fuereis de Jerusalén, sino que esperáis la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis a mí, porque Juan, siendo bautizado con agua, vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. Y luego también en el versículo 8, que habla sobre el Espíritu Santo que será enviado. Entonces, con lo que nos está diciendo a nosotros, de que a partir de ese momento de que Él ascendió al cielo y ahora viene el Espíritu Santo en nosotros, entonces, cuando nosotros vemos esa primera carta, ¿de dónde viene? Está hablando de Lucas. Si vemos en Lucas 1, Lucas es ese apóstol de Jesús. Y entonces Lucas es también aquel que escribió el libro de Hechos. Hay algunas personas que dicen que Pablo escribió Hechos, pero Lucas es aquel que escribió el libro de Hechos, el libro de Hechos. Lucas es que la primera carta que escribió a Teófilo, ¿quién es? Fue Lucas. Entonces, si vemos en Lucas 1, desde el 1 hasta el 4, está escribiendo el libro, esta carta a Teófilo. ¿Qué fue lo que dice? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos ha enseñado los que desde el principio lo vio con los ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, desde haber investigado con diligencia todas las cosas desde el origen, escribiendo por orden, excelísimo Teófilo, para que conozcas bien las verdades, que las cosas en las cuales han sido instruidas. Por eso, como nos dice en Lucas, está hablando sobre ese primer momento en el cual, cuando Lucas habla en el momento en que ha venido a la tierra, muerto en la cruz y ascendido, pero luego desde Hechos está hablando de que el hecho de que ha subido al cielo y ahora ha enviado el Espíritu Santo y ha obrado. Y eso es lo que está escribiendo a Teófilo. Cuando habla sobre Teófilo, está hablando sobre al rey. Cuando habla sobre el Altísimo, está hablando sobre el rey. Está escribiendo un reporte al rey. Pero queridos hermanos, ¿será que uno puede escribir mentiras hacia el rey? ¿Uno será que le puede decir mentiras al presidente? Claro que no.
Cuando habla sobre Teófilo, está hablando sobre ese rey en ese tiempo. Y entonces se está hablando sobre toda esa carta, ese reporte acerca sobre Jesús. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Aunque muchas personas están escribiendo acerca de Jesús, yo quiero escribir esta carta a Teófilo, a ese rey. Y ha tomado esos diferentes testimonios y evidencias, y así es como escribe en orden para poder entregar. Y así es como entrega esa primera carta que es el libro de Marcos. Pero luego, entonces, él escribe ahora otra carta acerca de la ascensión de Jesús y luego cómo el Espíritu Santo ha venido en ellos y ha orado en ellos. Y cómo el Espíritu Santo obra a partir de ese momento a través del Espíritu Santo. Así es como escribe la segunda carta en Hechos. Pero queridos hermanos, pero entonces, si nosotros tomamos este libro como si fuera un tipo de doctrina, entonces estamos malinterpretando esto. ¿Por qué? Porque era un reporte en el cual estaba escribiendo esa realidad, en lo que ocurrió a Teófilo, a ese rey. Es un reporte. Es un reporte. Cuando nosotros hablamos acerca de la Biblia, cuando habla sobre el Hechos, uno fácilmente puede pensar que esto es para los futuros cristianos, pero esto es para el rey. Fue escrito para el rey como un reporte. Entonces, ¿qué tan precioso es esto? Podemos ver que esto es algo histórico. Podemos ver qué es tan histórico. Y la verdad escribe a Hechos, solamente esos hechos que verdaderamente han hecho. Por eso no puede ser falso, porque esto es dado al rey. Es algo histórico. Esto es algo que nosotros tenemos que aceptar. Tenemos que aceptar esta realidad. Por eso está hablando sobre que Jesús ha muerto y ha resucitado. Por eso en todo el libro de Hechos, entonces, ¿qué es lo que está testificando? El mundo lo ha matado a Cristo, pero el Hijo, el Padre lo ha revivido. Entonces, si nosotros vemos en Hechos 1, si vemos versículo 22, que nos dice: comenzamos desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue arriba uno, se ha hecho testigo como nosotros de su resurrección. Pero entonces, cuando hablamos, entonces, ¿cuál está hablando sobre? Es que nosotros tenemos que tomar a un nuevo discípulo que pueda reemplazar a Juan el Iscariote, aquel que es lo que tiene, que testifique esa resurrección, que testifique que somos testimonios de esa resurrección. Si vemos capítulo 2, 23 y 24, a este entregamos por él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, predestinado y matársese por las manos del genio, crucificándose, el cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese por ello. Que dice el versículo 31-32, viéndose aún, hablando de la resurrección de Cristo, que su alma nos fue dejado en el Hades, ni en carne envió corrupción. En Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Que todos vieron que Jesús había muerto, pero Dios lo ha resucitado. Si vemos en el versículo capítulo 3, 14 y 15, mas vosotros neguéis al santo y al justo, y perdéis que huís al homicida y matéis al autor de vida, a quien Dios ha resucitado entre los muertos. Si vemos capítulo 4, 10, sea notorio de todos vosotros, a todos el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó entre los muertos, por cual este hombre está entre vosotros presente, santo. Si vemos en el capítulo 5:30, que dice: el Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, de quien vosotros matáis, colgado entre un madero. Si vemos en el capítulo 7, 9 y 10, también está hablando lo mismo, de que ustedes han muerto, ustedes han matado a Jesús, pero Dios lo ha resucitado. Dios lo ha resucitado y el Espíritu Santo testifica esto. Esto es lo que está testificando constantemente en Hechos. Esto es lo que fue escrito a este Teófilo, a este rey. Esto fue lo que fue testificado constantemente, y luego de que el Espíritu Santo ha venido en ellos, esto es lo que te ha testificado a través de los discípulos muy
detalladamente, uno por uno. Es algo que no pueden negar. Y esto es lo que testifica constantemente a través de esto. Y lo que habla sobre Lucas. Lucas habla acerca del libro de Lucas y está hablando de lo que Él ha hecho en esta tierra. En el momento en que ha venido en esta tierra y murió y ascendió en el cielo. Pero entonces uno muy fácilmente podrá pensar, entonces Jesús subió al cielo, ascendió al cielo. Pero ¿qué pasó luego? ¿Qué pasó luego? Pero entonces si vemos el libro de Lucas podemos encontrar de cómo Él ascendió al cielo. Luego Él envió a nosotros el Espíritu Santo y nos está testificando a nosotros de que ahora en este mismo instante Él ha venido en nosotros a través del Espíritu Santo y es algo que manifestó a través de los discípulos y algo que nosotros podemos testificar en el día de hoy. Por eso si nosotros vemos en el libro de Lucas, nos está hablando de que Él manifestó y Él subió al cielo. Y luego el libro de Hechos nos está hablando sobre cómo Él luego ascendió al cielo, nos ha enviado el Espíritu Santo y nos está orando dentro de nosotros. Y esto es una verdad que fue escrito a ese Teófilo, a ese rey. Es algo histórico. Por eso, entonces Jesús, como Él ascendió al cielo, entonces es por eso que nosotros ha recibido el Espíritu Santo y tenemos esos diferentes testimonios. Pero eso, queridos hermanos, Jesús ha resucitado, Él testifica de que Él es justo. Por eso nosotros a través de esa sangre nos da a nosotros como testimonio de que Él ha perdonado nuestros pecados. Por eso, Jesús, que es la resurrección, Él no es oprimido en el pecado y en la muerte. Por eso nosotros a través de esa resurrección, de ese justo, nosotros podemos recibir esa salvación del pecado. Pero entonces, cuando nos dice que nosotros somos salvos del pecado, entonces, ¿qué es lo que nosotros testifica? Es que nosotros, a Él ascender al cielo y sentarse en la diestra, nos envía a nosotros el Espíritu Santo. Entonces, nosotros no podemos ver con los ojos el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿cómo podemos testificar esto? ¿Qué nos dice Mateo 12:28? Por el Espíritu Santo que nosotros echamos fuera demonios y entonces nosotros, el reino de los cielos ha venido en nosotros. Y también, ¿qué es lo que nos dice a nosotros en Hechos 1:8? Que cuando el Espíritu Santo viene en nosotros, nosotros tenemos ese poder, que nosotros echaremos fuera de todos los demonios. Que también nos dice en el Padre nuestro, que nos dice, venga a tu reino. Como Cristo se ha sentado en la diestra del Padre, en el reino de los cielos, entonces el Espíritu Santo ahora mora en nosotros. El Espíritu Santo, ahora nosotros recibimos el poder y echamos fuera demonios. Y así a través del Espíritu, al echar fuera demonios, el reino de los cielos entra en nosotros y así hablamos en lenguas. Como en el día de hoy, los cristianos han caído a través de la moral y la ética, no han aceptado ese poder de la resurrección de Cristo, no manifiestan ese poder y esos señales y esos prodigios del Espíritu Santo. Es algo que nosotros tenemos que tener. La moral y la ética es algo que todo cristiano, todo y toda religión deben tener. Es algo que todos tienen que tener. Es algo que todos generalmente tienen que tener. Pero queridos hermanos, nosotros arriba de esto, nosotros tenemos que creer en esa resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de esa resurrección nosotros podemos ser justificados. Así nosotros tenemos ese testimonio, esa garantía de que nosotros podemos resucitar en ese día. Es algo muy importante. Es algo muy importante. Si nosotros no tenemos esa resurrección, ¿qué será de nuestra fe? Si nosotros vemos en 1 Corintios 15, ¿qué es lo que dice? Sin la resurrección, todas las cosas serán en vano. Todas las cosas serán en vano. El morir, todas las cosas serán en vano. Por eso, el hecho de testificar la resurrección en Cristo, ¿qué es? Vamos a mirar todos juntos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 2 hasta el 8. Si vemos todos juntos, 1 Corintios 15, desde el 2 hasta el 8. Vamos a leer todos juntos. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibís, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12, después apareció más a los 500 hermanos a la vez, que los cuales muertos viven aún y vosotros ya duermen. Después apareció a Jacob y después a todos los apóstoles y último a todos, como a un aborto, y apareció a mí.
Por eso, entonces, si vemos a todas esas personas que resucitaron, uno puede decir, ay, unas personas lo vieron y otras personas lo vieron, y apartemente. Pero entonces, ¿qué fue lo que podemos ver luego? Que luego apareció a sus 2 discípulos y luego a sus propios apóstoles y discípulos, y luego se apareció a esos 500,000 personas, y luego a partir de esas 500 personas, Él subió y ascendió al cielo enfrente de todas esas personas. Entonces uno puede pensar, ¿será que todas esas personas vieron una ilusión? Pero luego, entonces, cuando les dice que no se alejaran desde Jerusalén, entonces Él al estar en Jerusalén y estar en esos 12 días en ese lugar, entonces dijeron que en ese lugar estuvieron 120 personas y esas personas recibieron la llenura del Espíritu Santo. Por eso, Él aún sigue en el cierre y se sienta en el resto de los cielos y está dentro de nosotros y constantemente está orando dentro de nosotros. Incluso en el día de hoy está orando dentro de nosotros. Y así es como nosotros continuamos con el libro de Hechos. Queridos hermanos, el hecho que nosotros recibimos esa persecución es porque el Espíritu Santo constantemente está orando dentro de nosotros de la misma forma como oró en el anteriormente. Es ahora o está orando en el día de hoy de la misma forma. Es a través de esa resurrección de Cristo. Y Él verdaderamente nos ha enviado a nosotros el Espíritu Santo. Y aunque nosotros no lo podemos ver, pero ¿qué lo dice nosotros? Al recibir el Espíritu Santo recibiremos el poder. Recibiremos el poder. Por eso nosotros tenemos ese poder en el cual este rey de este mundo, esa potestad de este mundo tiembla ante esto. Aleluya. Queridos hermanos, Jesús es la resurrección. Jesús es la resurrección. Solamente aquellos que resucitan son aquellos que son justos. Si les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que cada uno de nosotros a través del bautismo, a través de ser revestidos de la sangre de Cristo, de ese mérito de Cristo, somos justificados. Por eso nosotros a través de esta resurrección, así es como nosotros certificamos esto y confesamos esto. Por favor, todos aquellos que creen en esa resurrección también resucitan. Oremos en este momento. Al orar, oremos con todo fervor dentro de nuestros corazones. Señor, haz que esa resurrección de Cristo, ese poder de Cristo, esa realidad de Cristo, a través de esa fe, nosotros podamos tener ese poder de la misma forma como tú has vivido, como tú has resucitado. Ese poder tiene que orar dentro de nosotros para que en nuestros corazones pueda tener esta hora. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, obra dentro de nosotros a través de tu poder. Obra tu poder. Esta es tu historia. Padre Dios, obra dentro de nosotros. Danos el poder de tu palabra. Danos ese poder para poder vivir dentro de ti. Danos ese poder de la resurrección. 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 Danos a cada uno de nosotros ese poder. Por favor, todos de pie. Y por favor, nosotros oremos para que tengamos ese poder de la resurrección, para que el Espíritu Santo nos derrame ese poder de la resurrección, para que dentro de nuestra carne pueda tener ese poder de la resurrección, para que pueda haber dentro de nosotros, para que nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo, como nosotros recibimos ese poder. Así es como luego de la resurrección de Jesús vino el Espíritu Santo. Y por favor, cada uno de ustedes tomen el Espíritu Santo y nosotros oremos para que ese poder de nosotros venga en nosotros. Vamos a orar todos juntos.